Bueno, para esta sección vamos a ver lo que es la derivación de bases distintas de E. ¿Listo? Entonces, recordemos que las bases distintas de E se definían como funciones de f de x, ¿sí? Entonces, recordando, cuando hablamos de bases distintas de E, entonces eran funciones de este estilo, ¿no? F de x igual a ¿quién? A e a la x, o también puede ser una función de logaritmo, ¿no? F de x igual al logaritmo natural, o digo logaritmo de a en base x, ¿no? Este técnicamente lo escribimos como logaritmo de x sobre logaritmo de a. ¿Listo? Sobre logaritmo de a. Bueno, entonces, las derivadas de base distinta de podemos definirlas en un teorema. Entonces el teorema dice lo siguiente. Entonces el teorema va a decir lo siguiente. Entonces sea A, ¿sí? Sea A un número real positivo, real positivo, listo, sí, con A distinto de 1, listo, y sea sea U una función derivable en X, listo, en X. Entonces vamos a tener lo primero, entonces la derivada con respecto a X de a la X es igual a ¿quién? La derivada de a la X, pues esta línea, la derivada de a la X es igual a ¿quién? Al logaritmo natural de a, listo, multiplicado por a la X. Pilas, ¿no? No vaya a multiplicar esto por esto. Lo segundo, entonces ya de aquí sale lo de la regla de la cadena. Entonces la derivada con respecto a X, entonces derivada, ¿no? La derivada con respecto a X de qué función? Del logaritmo en base a de X va a ser igual a ¿quién? Ah, no, perdón, de a a la U. Derivada de la parte de a a la U. Primero definamos a la U. ¿Listo? A la U. Entonces la derivada de a la U pues va a ser ¿quién? Va a ser igual al logaritmo natural de a, ¿listo? Multiplicado por a la U por la derivada de u con respecto a x, ¿no? Por du con respecto a x. ¿Listo? Esto es regla de la cadena, ¿no? Bueno, ya la tercera, que esa sí es la de la derivada de la función logaritmo de a la x, ¿sí? Con respecto a x, pues va a ser igual a ¿quién? A 1, todo sobre el logaritmo natural, bueno, escribámoslo en orden, x por el logaritmo natural de a. ¿Listo? Entonces esa es la derivada de un logaritmo natural. Y la cuarta nos va a decir que ya por regla de la cadena, entonces la derivada de logaritmo de a en base a de u con respecto a x, ¿sí? Con respecto a x pues va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a lo mismo, entonces a sobre u
por logaritmo natural de a, ¿listo? Por la derivada de u con respecto a x, ¿no? Entonces, por regla de la cadena, llegamos a esto. Bueno, entonces hay que demostrar estas funciones, pero esto es lo que técnicamente vamos a manejar para esta sección. ¿Listo? Entonces, demostración. Entonces, vamos a demostrar la primera, ya como les digo, lo otro es por regla de la cadena. Vamos a demostrar la primera y la tercera. Entonces, demostración de 1. ¿Listo? Entonces, para demostrar esta primera parte, ¿sí? Entonces hay que recordar lo siguiente. Entonces, recordar que a la x, pues se puede expresar como ¿quién? Como a la logaritmo natural de a multiplicado por todo esto multiplicado por x, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este pedazo equivaldría a, ¿no? Por propiedades de los logaritmos, ¿no? Acuérdese que si tenemos e a la logaritmo natural de x, esto es igual a x, ¿no? Aquí tenemos que e a la logaritmo natural de a es igual a, ¿listo? Entonces, por ese término es que podemos decir que esto es igual a esto, ¿listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a derivar precisamente esto, ¿no? Entonces, derivando, entonces nos va a quedar la derivada con respecto a x de ¿quién? De e a la logaritmo natural de a, ¿listo? Todo esto multiplicado por x. Bueno, entonces tracemos esta línea más grande. Y esto pues a qué va a ser igual. Entonces vamos a utilizar las propiedades de la derivada del logaritmo. Entonces vamos a llamar u, ¿sí? U a quién va a ser igual. U va a ser igual a esta parte de acá, ¿no? Entonces u es igual a logaritmo natural de a multiplicado por x. ¿Listo? Esto es una constante, ¿sí? O sea, este pedazo de aquí es constante. ¿Listo? Entonces quiere decir que si derivamos eso, pues va a ser u, pues solo va a depender de x. Entonces quiere decir que la derivada de u con respecto a x, pues va a ser igual a ¿quién? A logaritmo natural de a. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto es constante, ¿no? La derivada de x, pues es 1. Bueno, entonces, reemplazando, entonces podemos reemplazar. Entonces, reemplazando, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces, esto nos va a quedar, hay que recordar que la derivada de e a la u es la misma, ¿no? Entonces, sí, hay que recordar que la derivada de e a la u con respecto a x, pues es igual a ¿quién? A e a la u por eu de x, ¿listo? Entonces, e a la u, entonces tenemos e a la u, pero ¿quién era u? U es logaritmo natural de a multiplicado por x por la derivada de u con respecto a x. Entonces, la derivada de u con respecto a x nos dio logaritmo de a. ¿Listo? Logaritmo de a. ¿Listo? Sin embargo, este pedazo, pues ¿quién era? Este pedazo, o sea, logaritmo, e a la logaritmo natural de x es igual a la x. ¿Listo? Entonces, este pedazo de acá nos va a quedar que es a la x multiplicado por el
logaritmo de a. ¿Listo? Entonces ahí queda demostrada la primera parte de esto, ¿no? Ahí queda demostrado. Es el logaritmo natural de a por a la x. Bueno, que lo mismo, ¿no? Listo. Ahora demostración de la tercera. ¿Listo? Entonces, demostración de 3. Demostración de 3. Bueno, entonces la demostración de 3 va a ser la siguiente. Entonces, nosotros tenemos que derivar, si la derivada con respecto a x de quién, del logaritmo en base a de x, ¿no? Entonces, si nosotros reescribimos esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x, bueno, pongamos esta línea al final, ¿de quién? Entonces el logaritmo de a a la x, recordemos que eso se puede reescribir de esta forma, ¿no? Logaritmo de, en base a de x, perdón, es igual a quién? Al logaritmo de x sobre logaritmo de a. ¿Listo? Entonces nos devolvemos acá y podemos ponerlo, bueno, podemos ponerlo así grande. Esto va a ser igual a logaritmo de x sobre logaritmo de a. ¿Listo? Y aquí pues, esta es la derivada, ¿no? Y entonces pues podemos derivar esto, ¿sí? Podemos derivar esto. Entonces, acuérdense que el logaritmo de a, ¿sí? Esto es una constante, ¿listo? Entonces, esto es constante, por lo tanto, eso va a quedar ahí quieto. Entonces, solo necesitamos derivar al logaritmo de x, ¿listo? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual, bueno, como eso queda constante, entonces queda 1 sobre logaritmo de a, ¿no? Esta es la constante. Y la derivada del logaritmo de x, ¿quién va a ser? Va a ser igual a 1 sobre x, ¿listo? Entonces ahí ya quedó nuestra derivada. Si organizamos esto, pues esto va a ser igual a 1 sobre x multiplicado por el logaritmo de a. Entonces ahí queda la demostración de la parte 3 del teorema. ¿Listo? Bueno, entonces ya con estas demostraciones pues podemos pasar a lo que son los ejemplos. Entonces, ejemplos. Entonces, ¿cómo vamos a escribir los ejemplos? Entonces, bueno, hallar o derivar. Derivar y igual a quién? A 2x. ¿Listo? Entonces esto es muy fácil, ¿no? Entonces solución, simplemente es aplicar el teorema. Entonces solución, entonces y', ¿sí? Y' a quién va a ser igual. Entonces tenemos a la 2x, entonces ahí podemos utilizar nuestro primer teorema. ¿Listo? Entonces es este, ¿no? ¿Cuál es la base? Sería 2, ¿no? Entonces 2 a la x. Entonces la derivada sería ¿qué? Logaritmo de 2 por 2 a la x, ¿no? Entonces esto va a ser igual a logaritmo de 2. Logaritmo de 2, ¿listo? Multiplicado por 2 a la x, ¿listo? Acuérdese, no vaya a multiplicar esto, no lo vaya a embarrar. Tenga cuidado de eso, ¿listo? Entonces ya esa es nuestra derivada. El otro, entonces otro ejemplo. Entonces otro ejemplo. ¿Cuál va a ser? Entonces ese ejemplo va a ser, entonces derivar y igual a quién? A 2 a la 3x, ¿listo? Entonces ahí sí toca llamar
o algún término. Listo. Entonces vamos a darle solución. Entonces vamos a llamar, como aquí ya tenemos un factor que es 3, entonces ya es necesario llamar u. Entonces u va a ser igual a ¿quién? A 3x. Entonces de u, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿quién? A 3. ¿Listo? Entonces aquí aplicamos el segundo teorema, es decir, ¿no? Entonces va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo de a por a la u por du de x. ¿Listo? Logaritmo de a por a la u por du de x. ¿Listo? Entonces, derivando, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, aquí tenemos que y es igual a ¿quién? A 2 a la u, ¿listo? Entonces, y' sería igual a ¿quién? Aplicando ese teorema, nos va a ser igual a logaritmo, ¿sí? De, ay, qué pena, se me olvidó. Logaritmo de a, ¿sí? O sea, ahí sería logaritmo de 2 por 2 a la u por du de x. Logaritmo de 2. Entonces, logaritmo de 2, ¿listo? Por 2 a la u por du de x, ¿cierto? Esa sería la derivada. Entonces, ahora simplemente pues tengo que reemplazar. Entonces, reemplazando. Entonces tenemos que y' a quién va a ser igual. A, bueno, logaritmo de 2 queda, ¿listo? Logaritmo de 2 por 2 a la u. Entonces, 2 a la u, ¿quién era? 3x. Listo, 2 a la 3x por du de x. ¿Sí? Por du de x. Pero du de x nos dio 3. ¿Listo? Entonces, por 3. Entonces, ya organizando. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Organizando nos va a quedar que y' va a ser igual a ¿quién? Bueno, a mí me gusta poner, o siempre es mejor poner primero bueno, por multiplicado por 2 a la 3x por el logaritmo natural de 2. ¿Listo? Entonces, esa va a ser, o bueno, puede ponerlo mejor así. Puede ponerlo mejor así. Pero bueno, ya con este resultado ya se puede dejar. Entonces se puede tener 3. Se puede multiplicar esto por eso. Entonces me va a quedar 3 logaritmo natural de 2. Listo, cierro acá. Y esto multiplicado por 2 a la 3x. Listo. Entonces esa es la forma de organizarlo. Listo. Bueno, y ya la última. Entonces hagamos el último ejemplo. Entonces, último ejemplo. Entonces, ¿cómo va a quedar el último ejemplo? Entonces, derivar y igual a ¿quién? Al logaritmo en base 10 del coseno de x. ¿Listo? Entonces, bueno, para esto pues tenemos que llamar u a alguien, ¿sí? Entonces, para este caso, pues u, ¿quién va a ser? Entonces, solución, ¿listo? Entonces, u es igual, bueno, lo que está dentro del ¿qué? Dentro del logaritmo, ¿no? Entonces, lo que está dentro del logaritmo es coseno de x. ¿Listo? Entonces, du de x, ¿sí? ¿A quién va a ser igual? La derivada del coseno es menos seno de x. ¿Listo?
Y entonces ahí tenemos que, pues que y es igual a quién. Entonces y sería igual a quién, al logaritmo en base 10 de u, ¿sí? Entonces, pues la derivada, bueno, entonces ya ponemos aquí al otro lado, derivando. Entonces, derivando, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que y' va a ser igual a quién. Entonces y', ¿no? Y' va a ser igual, entonces ahí aplicamos, ¿cuál teorema? Vamos a aplicar el cuarto, ¿no? El numeral cuarto del teorema, o sea, este. ¿Listo? Entonces va a quedar 1, ¿cierto? Aquí la base, ¿cuál es? 10. Entonces va a quedar 1 sobre u por logaritmo ¿de quién? De 10 por du de x. ¿Listo? 1 sobre u por logaritmo natural de 10. Entonces va a quedar 1 sobre u por el logaritmo natural de 10, que era nuestra base, y esto multiplicado por du de x. ¿Listo? Y aplicamos este término, ¿no? Esto de acá. 1 sobre u, entonces la base era aquí a, ¿cierto? Entonces reemplazamos a por 10 por el du de x. ¿Listo? Y bueno, entonces ya con eso simplemente es reemplazar. Entonces, reemplazando, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que y' va a ser igual a 1 sobre u, pero u, ¿quién es? U es coseno de x, ¿no? Entonces, coseno de x está multiplicado por el logaritmo natural de 10, ¿listo? Por du de x, pero du de x nos dio que era menos seno de teta. Entonces por menos seno de x, perdón, seno de x. Y entonces aquí tenemos que ¿qué? Seno sobre coseno, ¿no? Entonces seno sobre coseno, recuerde que eso es tangente. Entonces nos va a quedar el menos, ¿quién? La tangente de x, ¿cierto? Sobre logaritmo de 10. ¿Listo? Logaritmo de 10. Entonces ese es el resultado de la derivada. Bueno, entonces con esto acabamos la derivación de bases distintas de